estás? Hola Laura, buenas tardes. Todo muy bien, ¿vos María? Muy bien, contenta de estar acá. Qué bueno, nos gusta eso, que estés aquí contenta compartiendo con nosotros esta información que es tan importante, ¿verdad? Sí, por supuesto, súper importante. Bien, ¿te parece si arrancamos? Sí, perfecto. Bien, nos vas a dar a conocer algunos tips importantes que tenemos que tener en cuenta precisamente para conservar las frutas y las verduras. Exactamente. Sí, como vos decías al principio, esto muchas veces es un problema para las amas de casa. Así que, bueno, hoy, de acuerdo a lo que comentaba la licenciada la semana pasada, sí, de la importancia del consumo de frutas y hortalizas, súper necesario para llevar una alimentación sana, pero a veces nos encontramos con este inconveniente. La duración es corta, tiene una vida útil corta, entonces a veces se nos complica un poco para el manejo doméstico. Sí. Y esto actualmente es un problema muchas veces porque tenemos una vida apurada, queremos todo rápido. Bueno, ahora con esto de la pandemia estamos un poco más en casa, pero si no, vivimos corriendo y necesitamos tener todo rápido y a mano. Entonces, me parece que estos tips son importantes para que podamos combinar las dos cosas. Buenísimo. Tener una alimentación sana, por un lado, y no dejar de hacer todo lo que hacemos en el día a día. Uh-huh. Bien, entonces, ¿cuáles son los consejitos que tenemos que darle a la gente que nos está escuchando, a la ama de casa, a las chicas jóvenes que viven solas y que, bueno, acostumbran, ¿verdad?, a ir al supermercado, a la verdulería y comprar en cantidad? Bueno, en primer lugar, hay que entender que las frutas y las hortalizas son productos frescos que son totalmente expuestos a la descomposición. Y lo que nosotros podemos hacer es retrasar o acelerar ese proceso dependiendo del manejo que le demos luego de la cosecha, digamos, bueno, en este caso luego de ir a comprarlo. Sí. Por descomposición me refiero a lo que es la pérdida de las características normales. En primer lugar van a estar las sensoriales, que son las que deseamos, la frescura, la textura, el color. Sí. Y después, bueno, las nutricionales, que también si el deterioro avanza, se empiezan a perder características nutricionales. Uh-huh. Esto, sí. Sí, adelante. ¿Qué características teníamos que tener en cuenta, aparte de las mencionadas? Bueno, quiero hacer una aclaración por ahí para que todos entiendan que a qué se debe el deterioro, que es a la acción de los microorganismos que están en el suelo, en el agua, durante lo que sería la etapa de cultivo. Sí. También después en la cosecha, en el transporte, se va agregando carga de microorganismos, digamos. También otro causante son las enzimas propias de los alimentos. Sí, eso no lo podemos evitar, están presentes en todos los vegetales. Uh-huh. La luz, el calor, el oxígeno, hay un montón de factores físicos, biológicos y químicos que nos van a producir el deterioro. Y lo que nosotros tenemos que hacer, mediante diversos métodos, es poder conservar esas propiedades nutritivas y organolépticas típicas de cada fruta y hortaliza. Uh-huh. ¿Y cómo conservamos lo mencionado? Bien. En el caso de los alimentos para consumo en fresco, como serían las frutas y las hortalizas, lo que nosotros principalmente usamos en casa es la refrigeración, más o menos entre unos 8, 10 grados, que es la temperatura que se encuentra en el cajón de las verduras en nuestras heladeras. Uh-huh. Sí. Y, bueno, traía algunos tips, les voy a ir diciendo ahora, que en realidad no hay una receta mágica, cada uno tendrá sus secretos, pero algunos principios que podemos aplicar desde la bromatología. Bien, los escuchamos, adelante.
Mientras tanto, le cuento a la audiencia nuevamente que nos acompaña María Araya en este segmento de alimentos inocuos con APB Cuyo, hablando precisamente y dándonos a conocer importantes tips para conservar las frutas y verduras en casa. Y bueno, nos va a brindar a continuación los tips. Bueno, el primero es muy sencillo. Al momento de hacer las compras, Sí. es importante que los productos no estén golpeados ni dañados, porque esto va a acelerar el proceso de deterioro. Tampoco sobremaduros, excepto que sean, bueno, para consumo inmediato o alguna preparación, por ahí para alguna mermelada, está bueno que esté un poquito más al punto justo, digamos, de maduración, porque va a tener mayor concentración de azúcar, pero si los vamos a consumir a lo largo de una semana, por ejemplo, no conviene tanto, digamos, desde ese punto de vista. Bueno, y también en lo posible está bueno que sean de estación, porque eso le da un plus, que lo comentaba la licenciada la semana pasada, que sean de estación, porque le da un plus a las características sensoriales, a las nutricionales y bueno, también a las económicas, por ahí. Sí, es verdad. Bueno, si la fruta o la verdura no está totalmente madura, lo ideal sería dejarlas madurar a temperatura ambiente, sin luz directa, y después refrigerarlas. Bien. Otro punto súper importante, una vez que traemos nuestra compra, es el lavado. Sí. El lavado es súper importante para garantizar alimentos inocuos. Sí, eso tenemos que tener muchos detalles ahí, ser muy estrictos a la hora de llegar a casa con frutas o verduras compradas y precisamente lavarlas bien como corresponde. ¿Las tenemos que secar antes de guardarlas en la heladera donde se van a conservar? Sí, pero antes de avanzar ese paso quisiera remarcar el lavado, que Sí. por ahí a veces surgen dudas, cómo lavar bien. Sí, adelante. Bueno, en primer lugar, agua potable. Se puede agregar algunas gotitas de lavandina, por ejemplo, preparar un recipiente, llenarlo con agua potable, agregar unas gotitas de lavandina para aumentar la dosis de cloro. O se puede hacer con vinagre también, dejarlas en remojo, luego enjuagar. Tanto frutas como verduras, ¿verdad? ¿Se puede? Sí. Bien. Y luego de ese remojo, enjuagarlas bien. O si no, lo que se puede hacer, pero por ahí gastamos más agua y está bueno cuidarla, es exponerlas bajo el chorro de la canilla también. Sí. Para los vegetales que tengan cáscara más rugosa, tanto hortalizas como frutas, está bueno tener un cepillito destinado solo a su limpieza. Para lo que es naranjas, limones, por ejemplo, más si se van a hacer esas aguas frutales, que están muy buenas para ahora que empieza el calor. Bien. Cepillar. Perfecto. Bien. Y respecto a lo que preguntabas vos de secar, Sí. sí, es súper importante el secado. De hecho, en este punto del lavado, hay muchas amas de casa que te dicen, no, si lo lavas, se te echa a perder más rápido. El tema es en la humedad que queda. Pero no podemos saltarnos el lavado, salvo en algunos casos concretos que más adelante los comentamos, Sí. porque nosotros si no estamos introduciendo una carga de microorganismos, de plaguicidas a nuestra heladera, a nuestra cocina, entonces el lavado es fundamental. Lo que sí, después tenemos que garantizar un buen secado. Podemos dejarlo escurriendo un ratito en un repasador, por ejemplo, bueno, que quede bien seco. Porque a medida que hay mayor humedad en la superficie de los vegetales, más rápido se van a echar a perder. Bien. En el caso de las hojas, vienen unos escurridores como para centrifugar que son súper útiles y extienden mucho la vida útil de los productos. Bien, perfecto. Bien. Y una vez que hacemos ese procedimiento... Bueno,
hay distintas alternativas para almacenarlos. En general la heladera es una de las mejores opciones porque al disminuir la temperatura hacemos que el proceso de deterioro sea mucho más lento. Si lo vamos a colocar en envases herméticos, por ejemplo, es muy útil usar algún papel absorbente en el fondo del envase para que la humedad que van eliminando las frutas y las hortalizas en el proceso natural de deshidratación se vaya absorbiendo, o si quedara algo del lavado, y así evitamos el desarrollo de microorganismos, principalmente de los mohos, que es tan común ver en nuestras heladeras. Claro. Bien. ¿Y luego? Después, por ejemplo, en el caso de la papa, los ajos, la cebolla, directamente conviene buscar algún lugar fresco en la casa, ventilado, seco, al abrigo de la luz, o ponerlos en alguna bolsa oscura de papel madera, por ejemplo. ¿Eso no se recomienda llevar a la heladera? No, conviene guardarlo así, lo que sí al abrigo de la luz. Entonces vamos a evitar que se broten. Bien. Y directamente antes de usar los lavamos, porque no hace falta que estén ahí en la cocina. Puede ser en alguna despensa. Bien. Con relación a la fruta, por ejemplo, cuando lavamos y la llevamos a la heladera, ¿sí? ¿Conviene guardar, por ejemplo, las manzanas, las naranjas, todo junto, o los tenemos que dividir separado todo? Sí, por ejemplo, las frutas climatéricas, como sería la manzana, la pera, la banana, después del corte, siguen eliminando como una hormona que le llaman del crecimiento, que es el etileno, en realidad, que va a producir la maduración de las frutas que tengan alrededor. Entonces, si ponemos, por ejemplo, una naranja que no es climatérica con una manzana, lo que estamos haciendo es acelerando el proceso de maduración de la naranja. Es decir, se va a echar a perder mucho antes. Claro. Entonces, en ese caso, conviene guardar por separado. Las naranjas, los cítricos, en general a temperatura ambiente se conservan muy bien. Si hacemos, por ejemplo, una compra semanal, ni siquiera haría falta meterlos en la heladera. Lavamos bien, secamos y los dejamos en la frutera a disposición de los consumidores. Bien. Con relación a la parte de verduras, estoy acá observando una imagen que estamos mostrando a través de la web, dialradio.tv, higienizada ya, por ejemplo, un pimiento, un pepino, y envuelto, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, es otra de las formas que podemos guardarlo para evitar que estén tanto en contacto con el aire y no se sequen tanto. Sobre todo lo recomendaría para las para las hortalizas que son de difícil limpieza y secado, como sería las coles, por ejemplo. Si lavamos el brócoli, es difícil que podamos garantizar un secado total por la estructura misma. Entonces, por ahí está bueno directamente, lo envolvemos bien con algún film, que de hecho lo podemos reutilizar, no hace falta que tiremos cada vez que lo descartamos. Sí. Y lo envolvemos pegado a la estructura, digamos, que quede bien cerrado, sin burbujas de aire, bien. Y así se nos va a conservar perfectamente en la heladera. Muy bien, perfecto. ¿Qué hacemos con lo que nos sobra, sí? ¿Qué hacemos con ello, sí? Por ahí compramos de más, nos sobra, con lo que no consumimos. Bien, sí, es algo súper común. Y hay varias formas. Por ejemplo, podemos iniciar preparaciones, hervir, cortar y guardar en algún envase hermético, porque ya el tratamiento que le estamos dando extiende un poco la vida útil. Otra manera que nos va a dar un margen de tiempo mayor todavía es el tema de frizar. Bien. Podemos frizar hortalizas, en general todas, salvo las que tienen un alto contenido de agua, que no las vamos a poder ocupar para una ensalada después, por ejemplo, porque en la congelación, los cristales que se forman en la congelación, de alguna manera dañan las células
entonces pierden el líquido y queda como triste, por decirlo de alguna manera, cuando empieza a perder agua, Sí. que empieza a deshidratarse por el proceso normal. Entonces, para una ensalada, por ejemplo, no se va a ver atractiva. Pero lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es darle un pequeño tratamiento de agua caliente, unos 2 minutos, que se llama escaldar, que ahí enfriamos rápidamente y podemos guardar en el freezer sin ningún problema. Bien, ¿vos? Obviamente, para alguna preparación que lleve cocción. Claro. Exactamente, estamos hablando de las verduras y todo lo que se pueda hervir cuando no lo utilizamos. Antes de desperdiciarlo, de perderlo, Totalmente. nos guiamos por ese paso que vos nos has mencionado. Sí, sí, sí. Bien, estoy viendo otra imagen, María, que tiene que ver con el orden y la temperatura de frío, vos corregime si me equivoco, en la heladera, ¿sí? Sobre las sobras de comida, sobre envases abiertos y lácteos, sobre las bebidas, sobre frutas y verduras. Sí, más que nada esa imagen era para graficar un poco la disposición. Principalmente era por el tema de la temperatura de conservación de frutas y hortalizas, que es el tema de hoy. Sí. Que más o menos, como decía al principio, entre 8 y 10 grados, la temperatura adecuada. Por ejemplo, un detalle que no mencioné anteriormente, en el caso de bananas y otras frutas tropicales, Sí. conviene guardar fuera de la heladera, digamos, poner en alguna fruterita, pero no adentro de la heladera, porque se aceleran los procesos, y en el caso de las bananas se echan a perder antes si las ponemos en la heladera. Ah, mira vos, no sabía. Sí, La verdad, sí. yo no lo sabía. A lo mejor alguna oyente que esté escuchando lo sabía y yo no. Pero bueno, lo que nos estás recomendando. Esas frutas no deben ir en la heladera. Exacto. Perfecto, bien. No sé si lo contaste al principio porque hemos hablado de tanto ya, que con relación a la descompensación, ¿qué es? ¿Nos podés contar? Sí, lo mencioné, pero por las dudas que alguien se haya unido después, lo hablamos. El tema de la descomposición es la pérdida de las características normales que decíamos. Sí. Tanto las sensoriales como las nutritivas. Sí. Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, y lo que comentaba anteriormente es que se debe a la acción de microorganismos, como las bacterias, los mohos, también a las enzimas propias de los alimentos que decíamos, a la luz, al calor, al oxígeno. La humedad, por ejemplo, también es otro factor que va a acelerar el deterioro. Bien. Excelente todo lo que nos has indicado. Les vuelvo a recordar que María Araya es quien está en comunicación con nosotros en este segmento de alimentos inocuos con APB Cuyo. Precisamente nos ha mencionado varios tips para conservar frutas y verduras en casa cuando por ahí compramos de más y tenemos que aprender a higienizar precisamente estas frutas y verduras, a separarlas, a darle el cuidado que corresponde para poder consumirlas por un largo tiempo, ¿verdad? Que es tan importante todo este tipo de alimento que vamos a ingerir, María. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Sí, 2 tips más. Sí. Y un desafío. Por ejemplo, lo que son las hierbas aromáticas se pueden conservar bastante bien en un envase con agua, como si fuera un florero, por ejemplo. Sí. El perejil da muy buenos resultados y está al alcance de la mano para poder condimentar nuestras comidas. Buenísimo. Y después, cuando por ejemplo cortamos, sobre todo para los niños, la manzana, y después queda, y ahí nomás se oxida y se pone oscura, si no. Sí. Lo que podemos hacer es guardarlo en un envase y ponerle unas gotitas de limón en la superficie.
Esto va a hacer que el ácido del limón Sí. hace que la oxidación se demore más, entonces la podemos aprovechar un poco más todavía. Buena idea. No conocía ese tips yo, ¿eh? No lo conocía. No sé si el resto lo conocerá o no, pero muy buena idea lo que nos has brindado en estos momentos. Y finalizamos con qué, María. Bueno, para finalizar quería dejarles un desafío, Bien. porque lo ideal sería que nosotros tengamos en nuestro jardín las frutas y las hortalizas que consumimos a diario. Obviamente esto es ideal, no es lo aplicable. Pero por ahí está bueno, me parece una alternativa interesante, arrancar a cultivar algo. Ujú. En alguna maceta, por ejemplo, Sí. y aunque sean las hierbas aromáticas que requieren cuidados menores y ocupan poquito espacio, es una buena alternativa para comenzar a tener nuestros propios productos. Y es una manera de garantizar la calidad de lo que estamos consumiendo. Buenísimo. Genial. Así que quería dejarles ese desafío. Muy bueno lo que acabas de decir y genial la idea para cerrar este segmento, te digo. Tendríamos que implementarlo todos. Yo sé que gran parte de la sociedad tiene su propia huertita en casa, ¿sí? Entonces, bueno, los que no, nos tenemos que poner en campaña para ir haciéndola de a poquito, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Buenísimo. Bueno, les vuelvo a repetir que María Araya es estudiante avanzada de bromatología. Hoy nos acompañó ella con los tips mencionados anteriormente. ¿Cuánto te falta para recibirte, María? Y a mí me queda terminar el trabajo de las prácticas, el informe de las prácticas y listo. Y listo. Bien. O sea que estás ahí, a punto de recibir tu título. Y digamos que sí, rendí la última materia en mayo y me colgué, digamos, con presentar eso, pero sí, queda poquito. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 22. 22 años. ¿Dónde estás estudiando? En la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. ¿Por qué elegiste bromatología, bromatóloga? Bueno, mi papá tiene un laboratorio. Fue una de las causas que al principio el conocer desde antes, el ambiente, la industria, la verdad que me atraía. Y el hecho de poder hacer algo por la sociedad, porque la alimentación es básico para cualquier ser humano. Sí, es verdad, es importantísimo. Bueno, te felicito. Ojalá pronto puedas comenzar a ejercer esta profesión tan linda, tan importante. Necesitamos de más bromatólogos que nos sigan enseñando a cuidarnos, ¿sí? Con relación a los alimentos que consumimos y otros temas en los cuales precisamente forman parte, ¿sí? Los bromatólogos. Ha sido un placer charlar contigo. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, muchas gracias. Bien. Fue un gusto. Igualmente para nosotros, María Araya, aunque sea por teléfono, ya pasará la pandemia de COVID-19 y nos podremos ver personalmente. Eso espero. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un beso. Igualmente, besitos. Chau, chau. María Araya en Alimentos Inocuos con APB Cuyo, sí, Asociación Profesionales de la Bromatología, todos los miércoles a partir de la hora 17:30 en Dial Radio TV se escucha y se ve y sus 3 frecuencias en el sur de la provincia de Mendoza. Te recuerdo que nuestra vía de comunicación es el 264-33-57-25. Te invitamos a que formes parte, ¿sí?, de este programa con tus consultas. Si tenés alguna duda, si querés que se toque algún tema en particular, sí, que puedan, sí, orientarnos los profesionales de la bromatología, bienvenido sea tu mensaje. Me despido de ustedes con este segmento hasta el próximo miércoles a partir de la hora 17:30, como siempre en Dial Radio TV.